Vamos a mostrar la presentación. Dígame, ¿quién me? Liliana, cuéntame. Dime, Liliana. Sí, señor. Lo que pasa es que cuando usted me mencionó, se salió. Cuando usted me mencionó, me desconecté, se cayó la Ok. página y me sacó de Google Meet. Pero Bueno. lo que dijo la compañera es lo que yo tengo, que fue lo que tomé del libro que usted nos mencionó. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a mostrar la presentación y iniciamos enseguida con la clase y explicarle cada uno de los métodos. Ahí pueden verla. Sí, señor. Sí, profe. Okay. Entonces, la clase anterior hablamos un poco del reglamento, de los reglamentos técnicos del sector de agua potable y saneamiento básico, conocido como RAS. No se les vaya a olvidar esto nunca. El RAS. El RAS es el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Ha sido modificado, eso fue creado en el año 2000 y ha tenido varias modificaciones hasta hoy. La última resolución que modificó el RAS es la resolución 0330 de 2017, la cual les dije que descargaran en la página del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Hay otras resoluciones también en el sector que son la resolución 2115 de 2007, que es la resolución en la cual se establecen los parámetros de calidad de aguas, y la resolución 0639 de 2015, que es la de vertimientos. ¿Sí? Entonces les hablaba un poco de la calidad del agua, cuáles eran las características físicas, cuáles fueron las características químicas con efectos adversos en la salud humana. Esto se encuentra en la resolución 2115 de 2007. Las características químicas con implicaciones sobre la salud humana. Hay unas que tienen implicaciones económicas e indirectas sobre la salud humana. Hay unas características microbiológicas en la cual básicamente el microorganismo que se toma como base es la Escherichia coli o E. coli, y también los coliformes totales. Hablamos algo del IRCA, que es el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, en el cual se les da un puntaje de riesgo a cada una de las características del agua. Decíamos que se les daba un valor alto, por ejemplo, a la turbiedad, al cloro residual libre, porque la turbiedad es un indicador de que el agua, si está turbia, es porque no es potable. Entonces, se le da un valor alto a la turbiedad, al cloro residual libre. También se le da un valor alto a los coliformes totales, y el más alto se le da a la Escherichia coli, que tiene un puntaje de 25. Casi 25% del puntaje de riesgo lo tiene la Escherichia coli, debido a que es un microorganismo que genera o puede generar enfermedades gastrointestinales. Entonces, también hablamos un poco de la clasificación. Ese IRCA me da un valor, el cual me clasifica a los municipios en qué nivel de riesgo se encuentra el agua. Entre 0 y 5 está sin riesgo, y el más alto está entre 80 y 100, que es inviable sanitariamente. También decíamos que los municipios aquí en Sucre no deberían tener ningún tipo de problema, porque el agua es muy buena y solamente prácticamente hay que tratar algunos parámetros muy específicos, como hierro, en algunos casos en el acuífero del Morroquillo, hierro, calcio, tiene un poco de dureza y alcalinidad. Entonces, no debería haber problemas, pero sí los hay, porque en el manejo o en la operación de los sistemas por parte de la empresa de servicios públicos, muchas veces tienen problemas en la aplicación o dosificación del cloro. A veces no tienen para apagar el cloro y no cloran el agua, y esto hace que se vengan abajo todos esos puntajes, porque si no cloro, no tengo cloro residual que me da 15 puntos, si no cloro me puede aparecer la Escherichia coli, que son 25, ya tengo 40, y también me aparecerían los coliformes. Entonces ya casi que ahí estoy en un riesgo alto. Si no cloro, solamente clorando yo podría estar sin riesgo. Quiero mostrarles un esquema de cómo es
funciona un acueducto. Esta imagen que están viendo acá es una captación por gravedad. La captación por gravedad, generalmente los cuerpos de agua están en una parte alta, mi fuente de abastecimiento está en una parte alta. Les decía que la fuente de abastecimiento puede ser subterránea, como en nuestro caso acá en Sincelejo, que mi fuente de abastecimiento es el acuífero de Morroa. También puede ser superficial, y por ejemplo aquí en el caso de Chalán, Colosó, aunque el agua es subterránea, la captan en unos manantiales donde ya el agua aflora y la captan en la parte alta de una montaña. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese esquema nos puede mostrar que el agua baja por gravedad hasta el sitio de distribución y hasta los puntos hasta los tanques semienterrados. Entonces, después de que yo capto el agua, entonces en mi fuente de abastecimiento, ese sería el primer componente, fuente de abastecimiento. Segundo componente, captación. La captación puede ser superficial o subterránea. Superficial cuando se hace en un río, cuando se hace en una laguna, cuando se hace en un lago, o subterránea cuando yo la tomo de un acuífero y capto el agua con una bomba sumergible y la saco de ahí del acuífero. Entonces después, en algunos casos aparecen unos tratamientos o unos pretratamientos como el desarenador que se muestra aquí, después una conducción forzada o a presión, cloración que vendría siendo la desinfección, un tanque de almacenamiento y de aquí a la red de distribución. Este es otro esquema donde está por bombeo. Miren que la boca toma, está el desarenador, está una bomba, un tanque de succión, un tanque elevado y la red de distribución. Entonces, es muy importante. Hay un componente que es el periodo de diseño, que creo que se lo mencioné en la clase anterior. En la resolución 0330 es muy específico y nos dice que los periodos de diseño para acueductos y en general para todos los sistemas es de 25 años. En el artículo 40 de la resolución 0330 nos hablan de los periodos de diseño. Entonces dice, para todos los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, se adopta como periodo de diseño 25 años. Ese sería el mínimo. Pero hay un parágrafo que dice que para proyectos especiales, para agua y saneamiento básico, tales como los provenientes de alianza público-privada, túneles de conducción, embalses, derivaciones, grandes conducciones y disposición de residuos sólidos, se podrá aceptar un periodo de diseño mayor, siempre y cuando se efectúen los análisis técnicos y económicos que lo justifiquen. Entonces, miren que el mínimo es de 25 años y en algunos proyectos ya muy grandes, de pronto que yo tenga que hacer una represa, pues tenga que hacer algo muy grande, entonces yo podría decir que mi periodo de diseño puede ser 30 o 40 años para yo poder hacer una obra de esa magnitud. Entonces, básicamente eso sería el periodo de diseño. Recuerden que les dije que descargaran la resolución 0330 porque va a ser nuestra guía en todo el curso de Sanitaria 1. Entonces, es muy importante, yo cuando ya tenga la población actual, ya sea de un censo de población o de un censo de vivienda o del CIPEN, yo no puedo diseñar mi sistema de acueducto para esa población, porque mi periodo de diseño me dicen que es de 25 años. Entonces, tengo que proyectar mi población a 25 años. Si yo voy a hacer un diseño de un acueducto ahora en el 2020, yo tengo que proyectar mi población hasta el año 2045. Pues para eso hay varios métodos que también nos lo describen en la norma. Nos dice que está el método gráfico, método lineal o aritmético, método geométrico, método logarítmico o exponencial y el método de Wappos. Entonces, el método gráfico realmente no lo tratamos porque es un método muy que lo que hace es comparar. Si yo no tengo datos de mi población, lo que hace es comparar la población de un municipio parecido al que yo estoy diseñando y otro municipio que también tenga las características similares y que tenga una proyección una población mayor. Entonces lo que hago es comparar tres municipios con mi municipio y gráficamente yo podría decir
que ese crecimiento de esas poblaciones va a ser muy parecido o similar al que yo estoy haciendo. Entonces ese no lo vamos a mirar. Está el método lineal o aritmético, donde me dice que el crecimiento de la población es constante, es independiente del tamaño de la población y es un método teórico donde rara vez se presenta este tipo de crecimiento. Entonces, aquí tenemos una fórmula que me dice que la variación de la población con respecto al tiempo es constante. Es decir, la pendiente de esa línea es constante, entonces tiene un crecimiento lineal. Entonces, aquí en la primera fórmula, esta que está aquí, lo que hacen es despejar dp. Entonces me quedaría que dp es igual a la constante por dt, ¿sí? Entonces yo hago, ¿cómo hago para quitar la dp? Hago una integral en ambos lados. Entonces me dice que dp, la integral de dp desde la población inicial hasta la población final es igual a la constante por la integral de dt, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Entonces, si yo resuelvo esta integral, lo que me queda es que PF, o sea, la población final, es igual a la población del último censo que tengo, más la constante por año del censo a que quiero llevar la población, menos el año del último censo. Y K es la población del último censo menos la población del censo inicial sobre el año del último censo menos el año del censo inicial. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, realmente K lo que es la pendiente de la línea, ¿sí? La pendiente de esa línea recta. Entonces, esta sería la fórmula para el método aritmético. El método geométrico es donde me dicen que el aumento de la población es proporcional al tamaño. Aquí también aparece la fórmula y lo que hace básicamente es tener una rata de crecimiento, que ahí lo comparan con la tasa de interés. Entonces la tasa de crecimiento, una rata de crecimiento que la puedo calcular de esta manera, R igual a la población del último censo sobre la población del censo inicial elevado a 1 menos el año del último censo menos el año del censo inicial. Todo esto que está aquí, menos 1. A veces se me confunden y le colocan el menos 1 al exponente. Pero no, es toda esta expresión menos 1. Entonces esta sería la fórmula para el método geométrico. Este sería el método logarítmico. Básicamente también nos da una tasa de crecimiento que sería K sub G. Y entonces me daría la fórmula para el método logarítmico. En el libro hay un ejemplo. De la proyección de población, en el cual necesito que lo miren. No sé si ya lo vieron, en el cual hacen un ejemplo y proyectan la población a un número de años. Yo aquí tengo una tablita en Excel. Entonces lo que vamos a hacer es que me van a hacer en Excel, ese mismo ejemplo que está en el libro lo van a hacer en Excel. Y ese libro les va a quedar a ustedes para cualquier situación que yo les diga, que me hagan una proyección. Ustedes van a tener ya a la mano esa fórmula. Aquí sí pueden, aquí ven la tabla que tengo, el libro de Excel. Sí, profe. Ok, entonces miren que yo tengo acá, ¿qué hago yo? Tomé en la primera hoja, tengo todos los censos desde el 1938 hasta el 2018, ¿sí? Y los tengo urbanos y rurales. Si yo me vengo a esta hoja de acá, yo puedo cambiar el municipio y puedo colocar cualquiera, por ejemplo, el pueblo de Laila, San Pues. Entonces yo puedo cambiarlo y enseguida él me va a dar por
los tres métodos me va a dar cuáles son las tasas de crecimiento, ¿sí? Entonces, miren, tengo aquí el método aritmético, aquí está la fórmula de cada uno por el método geométrico, y lo que yo le hago realmente, siempre meto el tema de análisis de sensibilidad. Cuando yo les pregunté por el análisis de sensibilidad, el análisis de sensibilidad básicamente lo que hace es que yo, en vez de tomar desde el 2018 hasta el 1938, por ejemplo, lo que hago es tomar año por año, del 51 al 38, del 64 al 51, del 73 al 64, del 85 al 73, del 93 al 85, del 2005 al 93 y del 2018 a 2005. Para que esto prácticamente, estas tasas de crecimiento lo que me están dando es un promedio. Yo aquí lo que hago es sacarle el promedio a cada uno de los métodos. Entonces me están dando, mire que el método exponencial me da 2.37%, el geométrico 2.4%, y el aritmético lo que me está diciendo es que cada año están naciendo 249 personas en el municipio de San Juez. Y el geométrico lo que me dice es que están creciendo a una tasa de 2.4% anual y 2.37 anual por el exponencial. Entonces, miren que si yo cambio a otro municipio, por ejemplo, San Marcos, en San Marcos me está dando una tasa de crecimiento más alta que la de San Juez. Si yo coloco Toluviejo, Toluviejo también me está dando otra tasa de crecimiento, y que cada año están naciendo 84 personas. Entonces, eso lo puedo hacer para cualquiera de los métodos. Miren, aquí, por ejemplo, aquí me da el gráfico de los censos, de cada uno de los censos que tengo para el municipio de Toluviejo. Por ejemplo, si queremos ver el censo del municipio de, vamos a Sincelejo, que fue el que vimos, entonces me dice que Sincelejo tiene una tasa de crecimiento alta, miren, 3.92% y el 4%, y anual 3.120 habitantes. Entonces, esta sería para Sincelejo. Miren que la gráfica de crecimiento es diferente a la de Toluviejo. Entonces, cada municipio tiene su tasa, y aquí tengo las tasas de crecimiento rurales también. Entonces, si yo pongo Sincelejo, mire que está creciendo en el 1% según el método geométrico, y el exponencial 0.78. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ese ejemplo que está en el libro, lo vamos a hacer en Excel, y me lo van a enviar al correo para la próxima clase. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando ya yo tengo la población a la cual voy a abastecer, es muy importante que esa población, yo quiero saber realmente, para yo poder hacer un diseño de mi captación, o de cuántos pozos profundos necesito yo, qué caudal necesito. Yo debo saber cuánto me está consumiendo a mí la población. Este consumo debe ser también proyectado a los 25 años. El acueducto yo lo hago para que me funcione 24 horas, aunque mi población vaya creciendo, yo debo de diseñarlo para esa población futura. Es decir, el caudal con que yo voy a hacer mi diseño va a ser con el caudal futuro, dentro de 25 años. Entonces hay un consumo neto, que es la cantidad de agua usada efectivamente en cada una de las actividades que se realizan en una comunidad. Entonces, tradicionalmente se han clasificado el consumo como un consumo doméstico, que es el que tienen las casas, un consumo industrial y comercial, y un consumo público e institucional. Lo industrial y comercial, pues su nombre lo indica, son las industrias, las empresas que tienen alguna actividad de este tipo, y las públicas son la alcaldía, los colegios, sí. Entonces hay muchas zonas verdes también que tienen consumo para el riego, y esos están dentro de lo que es público e institucional. Entonces, esto cuando realmente, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado al mirar este tipo de consumos. Generalmente estos consumos industriales y comerciales o públicos se tienen en cuenta cuando tienen un peso importante dentro del consumo total. Porque, por ejemplo, si yo tengo, suponiendo 1000 casas,
y de esas 1000 casas, y tengo una casita donde hacen hielo, por ejemplo. O sea, yo no puedo considerar, o sea, prácticamente el consumo industrial sería muy pequeño en comparación con el consumo doméstico y no tendría por qué meterlo dentro de como un caudal específico, sino que lo dejo todo doméstico. Entonces, miren que aquí hay como una tabla donde muestran cuáles son los consumos domésticos y cuánto nos gastamos en litros por habitante por día. Entonces, un habitante en un día para aseo personal se puede estar gastando 45 litros, descarga de sanitarios 40 litros, lavado de ropa, cocina, riego de jardín y lavado de piso. Todo más o menos 135 litros por habitante día. Eso es más o menos lo que se gasta una persona. ¿Cuántos litros gasta una persona en un día? Pero la resolución 0330 nos dice cuál es la dotación neta máxima que necesita un habitante. Entonces dice que la dotación neta debe determinarse haciendo uso de información histórica de los consumos de agua potable de los suscriptores, disponible por parte de la persona prestadora del servicio de acueducto o en su defecto recopilada en el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Siempre y cuando los datos sean consistentes, ahí es donde viene el problema. Generalmente, las empresas de servicios públicos no tienen unos datos almacenados de cuál es el consumo de la población. Creo que solamente Veolia debe tener algunos datos, porque acá hay micromedición. En muchos de nuestros municipios ni siquiera hay micromedición, entonces no hay forma de yo poder saber cuánto agua le estoy dando a la población. Entonces ellos lo que hacen es cobrar por un promedio y no medido. Entonces en la resolución 0330, previendo esto, dicen que nosotros entonces podemos darle una dotación máxima por habitante. ¿Y esto de qué depende? De la altura sobre el nivel del mar, del municipio que voy a hacer el diseño. ¿Por qué? Porque más, se supone que entre más altura sobre el nivel del mar, o dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, se cambian muchas veces algunas costumbres, o se usa más o menos agua dependiendo del sitio donde esté ubicado. No es lo mismo vivir en una zona, por ejemplo en Bogotá, que vivir aquí en Sincelejo. Entonces se supone que nosotros gastamos más agua por el tema de la temperatura, consumimos más agua, nos bañamos más, hay una cantidad de cosas que influyen en ese aspecto. Entonces, para poblaciones que están por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, la dotación neta máxima es de 120 litros por habitante por día. Entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar son 130 litros por habitante día. Y por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar es de 140 litros habitante día. Es decir, que para nuestras poblaciones acá en la costa, casi todas, los cascos urbanos, por ejemplo, están en la dotación neta máxima de 140 litros habitante día. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para el diseño del sistema de acueducto. Entonces, después de la dotación neta, hay una dotación bruta, que es la que tiene en cuenta todas las pérdidas que hay, desde que yo capto el agua hasta que llega al sitio del usuario. Entonces, nos dan en la resolución 0330, nos dicen que la dotación bruta sería la dotación neta sobre 1 menos el porcentaje de pérdidas. ¿Cuál es ese porcentaje de pérdidas? Hay dos opciones para poder tenerlo. Uno, que también tenga mediciones hechas por la empresa de servicios públicos, y la otra que nos dice la resolución es que nos da un porcentaje máximo, que no deberá superar el 25%. Realmente en muchos de los municipios nuestros las pérdidas técnicas están alrededor del 60% en algunos casos. 60, 70, en algunos, creo que en el mejor de los casos puede estar en el 40%. Y miren que la norma nos dice que estas pérdidas no pueden ser mayores que el 25%, sino que es muy difícil, ya cuando uno llega a un porcentaje de 30%, por ejemplo, ya bajar un punto porcentual sale muy costoso desde el punto de vista de inversiones. Entonces, generalmente el 30% puede ser un buen porcentaje para un sistema de acueducto en nuestros municipios.
Entonces, realmente cuando yo voy a hacer un diseño de acueducto, a mí lo que me interesa es saber cuánta agua necesito. Entonces ya miren que tengo la dotación neta, tengo la dotación bruta. Pues, ¿cuál es el caudal de diseño? Hay varios caudales. Los caudales de diseño de cada uno de los componentes del sistema de acueducto, según las variaciones diarias y horarias que puede presentar, se establece como sigue. Entonces, las captaciones de fuente superficial puede ser hasta 2 veces el caudal máximo diario. Ahora les digo que es caudal máximo diario, que es caudal máximo horario. La captación en fuentes subterráneas se debe hacer con el caudal máximo diario. Desarenadores, caudal máximo diario. Aducción, caudal máximo diario. Conducciones, caudal máximo diario. Tanques, caudal máximo diario. Y la red de distribución con el caudal máximo horario. ¿Para qué el caudal? Lo primero que tenemos que saber es el caudal medio diario. El caudal medio diario es el caudal promedio obtenido de un año de registro y es la base para la estimación del caudal máximo diario y del máximo horario. Entonces, esto es, si yo tomara mediciones en un año, este caudal sería el caudal promedio de todo ese año. Entonces, el caudal promedio sería el consumo, que para nuestro caso va a ser la dotación neta, perdón, la dotación bruta, en litros por habitante día por la población, que ya debemos tenerla a partir de nuestra proyección de población, entre 86.400. Este 86.400 es realmente para pasarla a litros por segundo. Un día tiene 86.400 segundos. Entonces, como me queda acá arriba, me queda litros día. Si yo lo quiero en litros por segundo, lo que hago es dividirlo entre 86.400. Este sería el caudal medio diario. Caudal máximo diario es la demanda máxima que se presenta en un día del año. En otras palabras, representa el día de mayor consumo en el año y se calcula de la siguiente manera. Caudal máximo diario es igual al caudal medio diario que les dije anteriormente por un K. ¿Y ese K de qué depende? De la población. Si mi población es menor o igual a 12.500 habitantes, ese K1 es máximo 1.3. Entonces sería caudal máximo diario es K1, que sería 1.3 para poblaciones menores o iguales de 12.500 habitantes. Y si es de mayor de 12.500 sería 1.2. Entonces, K1 tengo esos dos valores, dependiendo del tamaño de la población que tenga, multiplicado por el caudal medio diario. Ahora, el caudal máximo horario, que es con el cual yo diseño las redes de distribución, corresponde a la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo, y sería K2 por el caudal máximo diario. Entonces, el K2 también me dicen que es de 1.5 o de 1.6, dependiendo. Si es menor de 12.500 habitantes, es 1.6. Y si es mayor, da 1.5. Entonces ya tengo ese. Hay algo muy importante en la resolución, en el parágrafo 3, y dice que en aquellos casos en que se cuente con sistemas de bombeo en la aducción, el caudal de diseño corresponde al caudal máximo diario proyectado al periodo de diseño, pero afectado por el porcentaje de horas diarias de bombeo. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente cuando yo tengo que voy a diseñar, por ejemplo, un acueducto y mi fuente de abastecimiento es el acuífero de Morroa, la corporación, o sea, la autoridad ambiental a mí muchas veces me dice que yo no puedo explotar más de 18 horas el acuífero para que tenga un tiempo de recuperación. Entonces, esas 18 horas lo que me hacen a mí es limitar el caudal. Entonces, yo tengo que dar en 18 horas lo que debería dar en 24 horas, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer los diseños de las líneas de conducción de los pozos profundos, no puedo hacerlo solamente con el caudal máximo diario, sino que tengo que afectarlo por el número de horas que realmente voy a estar operando mi pozo, que no van a ser 24, sino que va a ser, por ejemplo, 18 horas, si me dice la autoridad ambiental, o 12 horas, en caso de lo que ellos me propongan. Quiero saber si hasta ahí está todo claro. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Está todo claro? ¿Súper claro? Sí, profe. Más o menos, profesor, pero Señor. Bueno, entonces quiero que es muy importante que este tema de los caudales, pues este es el principio de todo diseño, entonces debe estar claro lo que le estoy transmitiendo. Entonces, porque de aquí es que yo voy a empezar a diseñar cada uno de mis componentes, captación, líneas de conducción, líneas de aducción, todo depende de lo que estamos dando hoy. Entonces, recuerden descargar la resolución 0330 de 2017 para mirar cada uno de lo que nos dice cómo debemos hacer nuestros diseños. Después viene, bueno, ahora viene un tema muy importante y es la cantidad de agua que vamos a necesitar o que estamos captando de nuestra fuente de abastecimiento. Entonces, hay muchos instrumentos de medición hoy día y hay algunos mucho más sofisticados, otros menos sofisticados, pero que al final siguen haciendo el mismo trabajo. Entonces, tengo un componente muy importante y se llama canaleta partial. La canaleta partial es un instrumento que permite la medición de caudales en canales. Es muy práctico y sencillo de construir y porque está estandarizado. Solamente tengo que tener unos datos que ahora se los muestro y ya puedo saber qué caudal está pasando por ahí. Entonces, la canaleta partial es esto que está acá. Es como una sección de un canal donde se disminuye la sección y luego se abre nuevamente para ocasionar un resalto. Ustedes en hidráulica debieron ya ver el tema de las canaletas partial. Y la medición depende del ancho de la garganta, es decir, de W, y de las alturas del agua en los dos niveles que aparecen acá. Entonces, está compartiendo pantalla. ¿cómo? Está compartiendo pantalla. No se ve. No, señor. No, señor, no sé. Ya, muy. Ahora sí se ve. Listo. Bueno, entonces esta es la canaleta partial. En hidráulica debieron ver algo de esto. Y miren que tiene una sección donde W es el ancho de la sección de la garganta, ¿sí? Y el perfil lo que nos muestra es el resalto. Entonces, la canaleta lo que hace es hacer que el agua haga un resalto hidráulico para determinar el caudal. En este caso, miren que hay canaletas partial que tienen descarga libre donde W es menor de 9 pulgadas para diferentes tipos de caudales. Entonces, ellos tienen una relación entre H2 y H1, donde H2, miren, en esta gráfica, aquí se muestra H2, que es este que se encuentra aquí, que es la altura del resalto, y H1 es la altura de la lámina de agua antes del resalto. Entonces eso tiene una relación que debe ser menor al 60%. Para canaletas parciales más grandes, ya mayores a un pie, o sea, mayores de 30 centímetros del ancho de la garganta, H2 sobre H1 es menor del 70%. Entonces aquí miren, nos dan el ancho de la garganta y cuáles son los caudales mínimos y máximos que puede medir. Entonces en centímetros hay anchos de garganta de 7.6, lo cual nos da un caudal mínimo de 0.85 litros por segundo y un caudal máximo de 53 litros por segundo. La última ya, la de 244 centímetros, puedo tener caudales o puedo leer caudales desde 130.7 litros por segundo hasta 3.950 litros por segundo. Eso quiere decir más o menos 3.95 metros cúbicos por segundo, que para un sistema de acueducto es bastante. Aquí está el caudal, esta es la fórmula, donde Q es igual a K por H a la N.
Entonces aquí nos aparece el K, miren, dependiendo del ancho de la garganta, y con esa fórmula puedo calcular cuál es el caudal que está pasando por esa sección en ese momento. Entonces esto nos sirve mucho para plantas de tratamiento generalmente que vienen en canales abiertos, cuando el agua se transporta por canales abiertos. Acá en nuestro caso casi no tenemos este tipo de sistemas porque la captación se hace en pozos profundos y ya cuando nosotros la sacamos viene ya por tubería. Entonces acá para nosotros es más fácil tener ya macromedidores ya digitales, que son como los micromedidores que tenemos nosotros en las casas, pero pueden leer caudales más altos. Entonces para nosotros cuando ya va por tubería es más fácil hacer a este tipo de medidores que a una canaleta parcial, porque la canaleta realmente se ubica generalmente es en canales abiertos. Entonces la canaleta parcial, miren que tenemos también unas gráficas que nos da la carga, o sea, la H. Miren que la sumergencia que les decía está entre el 70% más o menos, y el Q real, que sería el Q menos la reducción del caudal, si el flujo es sumergido. Hay otras formas de medir los caudales que son, como son los vertederos, que es una abertura sobre la cual fluye un líquido, y se pueden clasificar según su forma, según el espesor de la pared, el tipo de descarga, el número de contracciones laterales. Entonces, según su forma, miren, hay vertederos rectangulares, triangulares, circulares, proporcional, parabólicos, semicúbicos, y podemos tener caudales o leer caudales desde 200 hasta 1600 litros por segundo. Según la cantidad de contracciones, miren, este no tiene contracción, este tiene una sola y este tiene doble contracción, ¿sí? Entonces, según la cantidad de contracciones, miren, tengo la fórmula de un vertedero. Este es un vertedero rectangular, y esta es la fórmula con la cual yo puedo calcular los caudales. Depende del ancho del vertedero, ¿sí? De la altura. Entonces miren que ella básicamente lo que me da una altura antes de la caída, y el H minúscula, que sería prácticamente la altura crítica o el Y crítico de esta caída de agua. Los vertederos triangulares, miren que la fórmula está dada por un coeficiente de corrección por pérdidas, H, que es la carga de agua que tengo aquí, la lámina de agua en el vertedero, el ángulo, y entonces con esto, ya teniendo datos, yo puedo saber cuál es mi caudal. Estos vertederos triangulares realmente funcionan bien para caudales menores de 30 litros por segundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es muy importante que tengamos en cuenta cómo hago yo para captar el agua superficial, el agua que viene de un río. Entonces, esa captación se le conoce como bocatoma, que es una obra de captación y derivación de un río. Se diseña con el caudal máximo diario, que fue el que vimos anteriormente. Debe colocarse donde el suelo sea estable y resistente a la erosión, y en un lugar recto del cauce, para evitar este tipo de erosiones o sedimentación. Entonces, hay varios tipos de bocatomas. Una bocatoma lateral con muro transversal. Esta se puede usar en ríos pequeños o en quebradas. Aquí se muestra una figura en planta y un corte, donde aquí se puede ver, esta flechita nos indica hacia dónde va el río, ¿sí? Entonces lo que se hace es, en la orilla del río o del arroyo, se coloca una rejilla, que es esta que está aquí, y por ahí se va el agua que yo voy a utilizar para mi sistema de acueducto. Entonces, más o menos este sería un esquema de cómo funciona. Hay unas bocatomas de fondo. Lo que hacemos es, en la sección del río, hacer una rejilla, pero no lateral como la anterior, sino que la ponemos en el fondo del río, y por ahí captamos el agua que vamos a utilizar y la llevamos a un canal de aducción, y
después la llevamos a una tubería de conducción para transportarla hasta mi planta de tratamiento. Hay otra que es bocatoma lateral, pero por gravedad. Esto lo hacemos cuando tengo mi captación en un lugar alto. Entonces, si lo tengo en un lugar alto, puedo traerla por gravedad, o si no está en un lugar que esté alto, me tocaría hacerla por bombeo y llevarla hasta el sitio de mi planta de tratamiento. Hay otras que son estaciones de bombeo flotante y deslizante. Miren que esto en lo que me ayuda es que a medida que va bajando el nivel del río, también yo puedo bajar mi estación de bombeo en ambos casos. Miren que esto tiene como unos rodachines aquí. Entonces, a medida que el nivel del río baja, esto tiene un riel y también puedo ir bajando la tubería. Esto le coloco una manguera flexible, como dice aquí, para yo poder tener un margen de maniobra, y porque si coloco una tubería rígida, se me puede partir. Entonces, para la próxima clase, recuerden bajar la norma 0330-2007, hacer la hoja de cálculo con el ejemplo que está en el libro, me lo mandan al correo. No sé si ya ustedes tienen habilitado el tema de la plataforma. Sí, profesor. Ya aparecen ya está todo bien, porque a mí no me aparecen los estudiantes. Solo. No sale. Todavía no sale nada, ¿cierto? Bueno, A mí no. entonces hasta que no arreglen la plataforma, entonces por favor me lo mandan al correo. Cada uno me va a mandar su hoja de cálculo. Sí, vamos a hacerlo en grupo para que no... ¿Cuántos somos? 40. En grupos de 2. ¿Sí? Y me mandan la hoja de cálculo del ejemplo que está en el libro de proyección de población. Para la próxima clase también vamos a ver un ejemplo ya de un ejemplo que está resuelto en el libro del tema de las captaciones, de la toma de fondo. Entonces ahí vamos a hacer un ejercicio que es más o menos larguito, entonces la idea es que nos alcance el tiempo. Entonces dejemos hasta acá, dedíquenle esta hora a hacer el tema del ejemplo para que después no se les vaya a cruzar con otras clases y eso. Gracias por su atención y por su asistencia. Listo, profe. Muchas gracias.